continuamos con el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la unidad 2 e iniciamos el capítulo 3. Capítulo 3 nos vuelve a exponer qué es el materialismo histórico. Y todos nosotros sabemos que se convierte en ciencia filosófica sociológica en una guía para el estudio de la sociedad. Pero no consideremos al materialismo histórico como una llave mágica, como lo dice su texto, como una llavecita, que a través de ella podemos descubrir todos esos secretos que se encuentran en una sociedad. No es esa llave mágica, es un método. Actúa como un hilo conductor que nos permite introducirnos en esa trama de acontecimientos históricos y estudiarlo. El materialismo histórico tampoco explica la marcha de la historia de uno u otro país, sino que estudia las formaciones socioeconómicas, un sistema social, no una sociedad específica, a través del estudio de las leyes más generales del desarrollo de la sociedad. Ahora, lo que hace ese método, esa disciplina científica, es ofrecernos principios orientadores y generales que claramente nos ha estado afirmando que no son aplicables del mismo modo a un país y a otro país. En este caso, su texto da ejemplo de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Nos está dando ejemplo de 3 países con similar desarrollo social, pero claramente lo que nos está planteando aquí, que para estudiar a la sociedad se puede hacer a través de una herramienta que nosotros ya estudiamos, que se llama una correlación de lo común y lo singular. Porque dice que no estudia la historia de este u otro país, pero aquí estamos estudiando rasgos característicos del sistema capitalista. ¿Qué rasgo permite entonces hacer una generalización y estudiar Francia, Inglaterra y Estados Unidos en un periodo de tiempo determinado, encontrando el elemento común? ¿Cuál es el elemento común que tienen estos países como países capitalistas? Bueno, que sus relaciones están fundamentadas en la ley de la plusvalía, de la producción de plusvalía, la interdependencia existente entre los capitalistas y los obreros, o entre las dos clases fundamentales de esa sociedad, la burguesía y el proletariado. Unos como compradores de fuerza de trabajo y otros como vendedores de fuerza de trabajo. Eso tienen en común estos 3 países, que compran fuerza de trabajo y que por la fuerza de trabajo pagan un precio que se denomina salario. Ahora, las características de la jornada y del pago del salario de cada uno de estos países. Claro, cada uno tiene sus características particulares, cualitativamente distintas los 3. Para ustedes, ¿qué son los principios? Pueden generar ideas, estamos en un proceso de aprendizaje. Sin Pues miedo. para mí los principios serían algo que se inculca desde la casa. De donde parte algo. ¿Son reglas o normas? Para mí serían reglas o normas también, podría ser, sí. Normas. Las bases o fundamentos. Base, fundamento. Muy bien. Me voy a quedar con estas aportaciones. Todos ustedes tienen razón. Dependiendo el contexto en el que ustedes estén desenvolviéndose, el principio puede tener distintas concepciones. En este momento nos vamos a situar como estudiantes en el curso de socioeconomía, como estamos estudiando ciencia y ciencia social. Vamos a ir a la página 1 de su texto. Vamos a aprender hoy qué son los principios para la ciencia social. Si nosotros consideramos los principios de manera empírica, podemos considerarlos como un inicio de algo. Para la ciencia social son base o fundamento. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver. Si ustedes van al capítulo 1 de su texto, notas al pie de página, porque eso es una nota al pie de página, se encuentra el concepto de ciencia. Y dice entonces, sistema de conocimientos en desarrollo acerca de la realidad objetiva, naturaleza, sociedad y pensamiento. Que eso ustedes ya lo conocen porque lo hemos estudiado, los cuales, dice, se obtienen mediante métodos cognitivos y se expresan en, ¿qué dice? Principios, categorías y leyes científicas. Muy bien. Dice que se expresan en principios, categorías y leyes, pero dice demostrando su veracidad en la práctica social. De manera que los principios en la ciencia social no son punto de arranque de una investigación, no son inicio, son base, son fundamento, es el esqueleto, es la estructura de todos los fenómenos sociales, de cualquier parte de la vida social de los hombres. Esos son los principios. Si nosotros observamos este concepto, los principios entonces son el reflejo de la realidad objetiva. Como hemos observado en el concepto de ciencia, son resultados finales. Y como resultados finales, son producto
del proceso de la investigación y se convierten en verdades demostradas y reiteradas en la práctica social. Por lo tanto, los principios son abstracciones de la naturaleza y de la historia, porque la ciencia estudia la realidad objetiva. Ahora, yo me quisiera quedar un momento aquí. Para ustedes, ¿qué es una abstracción? Sacar una parte de algo. ¿Quién más? Creo que es como una forma de vista de algo. ¿Quién más? ¿Algo? Una imagen. Obtener algo. Algo que Muy sabemos que existe, lo podemos ver, pero tal vez no existe físicamente. Muy bien. ¿Sería analizar algo, Lee? No. Entonces, veámoslo como ciencia, de nuevo. Gracias a todos por sus aportes. La abstracción es un proceso de separación, es lo contrario a lo que es concreto. En cuanto a la abstracción científica a la que nos estamos refiriendo en el curso, es una operación mental que consiste en separar caracteres propios de un fenómeno o de un grupo de fenómenos. Nos da una representación más profunda de la realidad. Por ejemplo, en el sistema capitalista, los precios de las mercancías pareciera que se determinan por la oferta y por la demanda, pero la realidad es que están determinados por el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en la producción de las mercancías. La abstracción es ese proceso a través del cual se separan las partes de un todo. Cuando hablamos de toda abstracción científica, ya nos referimos a que incluimos en ese método de la abstracción, tiene que ir necesariamente el análisis, porque cuando estoy abstrayendo y estoy descomponiendo, estoy conociendo las particularidades de cada una de esas partes. Y entonces empieza el método del análisis. Y naturalmente que si analizo, debo sintetizar. Los principios son abstracciones de la naturaleza y de la historia. ¿Se comprendió? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Van a ser verdaderos si concuerdan con la realidad objetiva y si cumplen con esa condicionante de toda abstracción científica, que debe haber una descomposición, un análisis y una síntesis. ¿Está? Esos son los principios. Ahora, también podemos ver que no son los principios en el contexto de la ciencia. No son punto de partida de la investigación. Yo les voy a preguntar a ustedes, después de que estudiamos la semana pasada, antes de las evaluaciones, las 3 esferas del conocimiento científico, ¿cuál es el punto de partida de una investigación científica? Un hecho. La hipótesis. La hipótesis, los dos tienen razón. El punto de arranque de la investigación científica, para ser claro. Porque el punto de partida, como dijo el compañero, no planteé bien la pregunta, el punto de partida es un hecho, porque dice que todo conocimiento científico inicia con los hechos y acontecimientos descritos por las ciencias históricas. Ahora, ¿cuál es el punto de arranque? ¿Plantear un problema, licenciada? Sí, usted tiene razón, pero ¿cómo se llama eso? Recuérdese las 3 esferas del conocimiento científico. Es la tercera esfera. ¿Qué manda? Fíjense pues, los principios no son punto de partida de la investigación, no son punto de arranque. El punto de arranque ya sabemos que es la teoría general. Si nosotros concebimos los principios como punto de arranque de un fenómeno, de un proceso o de una investigación, le estamos dando una interpretación común y corriente que nada tiene que ver con la ciencia. El principio nunca es el inicio, compañeros. El principio siempre va a ser una base. Los principios no rigen ni a la naturaleza ni a la sociedad. La naturaleza y la sociedad se rigen en base a leyes. Nosotros poseemos valores, por eso lo relacionamos con base cultural. No son ni construcciones lógicas ni caprichosas. No son construcciones subjetivas de los procesos sociales, porque son resultado de la investigación científica. Por lo tanto, son objetivos y concretos. ¿Tienen alguna duda? No, licenciada. No. Muy bien. El materialismo histórico entonces tiene 5 principios dentro de lo que es su filosofía. Se convierte en ciencia filosófica sociológica al llevar a la filosofía al estudio de la naturaleza y la sociedad. Y el pensamiento marxista es el pensamiento filosófico de Marx. En este momento iniciaremos a dar estudio entonces de lo que son los principios de la teoría marxista. Un pensamiento filosófico de Carlos Marx. En primer orden aparece el principio materialista. El principio materialista fundamenta, es la base
filosófica del pensamiento marxista. Este principio se reconoce como el más antiguo, basado en lo que es el materialismo filosófico. Permite distinguir la comprensión entonces materialista de la historia y de otras corrientes de pensamiento. Su importancia radica en que explica que el proceso social de la producción determina a la vida espiritual. Sobre este principio, en el cual Marx basa su teoría, él afirma que lo primero es la vida material de la sociedad y que en el proceso de producción el hombre se convierte en un ser social. El siguiente principio es el principio de historicismo. Este es el enfoque dialéctico del conocimiento. Afirma que todo se halla sujeto a cambios. Explica la peculiaridad, o sea, esas características propias de cada sistema social. Afirma que la sociedad se desarrolla en base a contradicción, de manera dialéctica. Señala que ha determinado el grado de desarrollo alcanzado por la sociedad. Explica por qué etapas ha pasado la sociedad o los distintos sistemas sociales. Este principio nos explica que la sociedad se desarrolla en base a contradicciones y tiene como fundamento la ley y la unidad y lucha de contrarios o la lucha de clases en las sociedades antagónicas. Otro principio que fundamenta la teoría marxista es el principio de la actividad. Este expresa la actividad transformadora del hombre sobre la naturaleza. En esa acción transformadora, el hombre une lo material que posee y lo espiritual. Y explica también cómo en el proceso de producción se une lo objetivo y lo subjetivo. Cuando hablamos de subjetivo, ustedes reconocen que estamos hablando de el pensamiento del hombre, los sueños, las aspiraciones que el hombre posee y a través de la producción las convierte en objetivas, transformando la materia. Afirma que el hombre, como sujeto de la sociedad, es un ser activo, no es un ser contemplativo. De manera que este principio muestra que en la actividad se unen los objetivos, las aspiraciones y los conocimientos del hombre en el mundo material. Pasamos entonces a explicar el principio de partidismo. Este principio se puede definir en dos palabras como la afinidad y la adherencia. Explica que en la sociedad los hombres se adhieren o son afines a determinados grupos sociales, pero explica que como el interés de clase permite que esa adherencia a determinada ideología en algún momento no sea objetiva. Posteriormente pasamos al principio del progreso social. El progreso social caracteriza la vida social en toda su integridad y todo el desarrollo de la sociedad. Afirma que el desarrollo de las fuerzas productivas constituye el eje principal del avance de la humanidad en la escala del progreso social, porque en las fuerzas productivas se evidencia el grado en que el hombre ha dominado a la naturaleza y lo que representa esto al desarrollo del género humano. Las fuerzas productivas poseen los medios de producción. Dentro de los medios de producción se encuentran los medios de trabajo. Dentro de los medios de trabajo se encuentran los medios en sentido estricto, que son las herramientas, los utensilios, la máquina y los equipos. Esos instrumentos que permiten el desarrollo de las fuerzas productivas. A mayor especialización del trabajo, mayor especialización de los instrumentos, mayor desarrollo. Y en las fuerzas productivas, por lo tanto, se evidencia el grado de desarrollo de las sociedades. En el sistema capitalista, el progreso presenta un carácter antagónico y desigual, donde prima el interés de clase. En el socialismo o en el sistema socialista del progreso social
busca liberarse de la desigualdad.